Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra eficaz, la de Haché. Permítanme un momentico más. Gloria a Dios. Con el talit. Bendito el nombre del Señor. Y sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de una palabra eficaz, la de Hashem, donde vamos a seguir meditando una vez más delante de la presencia del Señor en su preciosa y bendita palabra. Amén, gloria a Dios. Como ya todos sabemos, hemos venido meditando en un tema que lleva como título Los héroes de la fe. Hemos venido meditando en la vida de cada uno de nuestros hermanos desde el tiempo, desde la creación de el mundo, del tiempo de Abel hasta en este momento vamos en la vida de Moshe. Y hoy vamos a seguir meditando en el libro de Éxodo o libro de Shemot y vamos a meditar del capítulo 17 de Éxodo o libro de Shemot del 1 al 7. Amén, gloria a Dios. De esa manera, entonces vamos a estar entrando en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y el tema de esta meditación en esta tarde es: ¿está Hashem entre nosotros? ¿Está Hashem entre nosotros? ¿Está Dios entre nosotros? Y esta es una pregunta bien interesante que se hizo el pueblo de Israel una vez que hubo salido de la tierra de Misraim, de allí, de la tierra de Egipto, a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel había salido con mano fuerte, brazo extendido, había empezado a caminar con el Señor, habían atravesado el Mar Rojo, vieron su gloria, vieron cómo el Señor dividió el mar en dos partes de tal manera que las aguas quedaron como un muro a cada lado y ellos pasaron. Yo no puedo entender esa maravilla, fue algo precioso. Y cómo ellos pudieron ver la mano de Hashem allí en el cruce del Mar Rojo, allí donde fueron bautizados, en la nube y en el mar, dice Shaul. Y luego, una vez que han pasado el Mar Rojo y el Señor ha sepultado todas sus iniquidades allí. En las aguas del bautismo han dado un canto de victoria, están gozosos, están llenos de la gloria, la cabot de Hachén allí, saltan de alegría como corderitos, estaban felices. Dios nos sacó de la esclavitud, Dios nos sacó del pecado y de la muerte. Ahora vamos caminando con el Señor, su mano poderosa. Dios nos ha dado la victoria y allí estaban en el desierto sin saber lo que les esperaba. Y eso es algo que nosotros como creyentes debemos estar muy conscientes. Estamos caminando por un desierto, por un Bemidbar. Allí estamos caminando. Hemos llegado, vamos a empezar a caminar, empezamos a salir y decimos, esperamos en el Señor, yo espero en el Señor y todos muy gozosos, pero en la mitad del camino o al principio quizás cuando hemos empezado a caminar un poco con el Señor, entonces empezamos a ver que caminar con el Señor no es fácil. Caminar con el Señor no es tarea fácil. Caminar con el Señor hay que tener un corazón dispuesto, hay que tener un corazón agradecido, hay que saber que nosotros dependemos únicamente y exclusivamente de Hashem, del Señor. Y entonces tenemos que aprender que estamos caminando por un lugar árido, un lugar lleno de escorpiones, de serpientes, de víboras venenosas. El enemigo nos acecha por todas partes. Recuerda que la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. De tal manera que estamos rodeados de esos enemigos que podríamos llamar son
serpientes, escorpiones, víboras, todo tipo de alimaña que nos quiere atacar. Amén. Y entonces salimos y sabemos que Dios está con nosotros. Tenemos la nube, tenemos la columna de fuego, vemos su gloria y a los pocos instantes de haber caminado, entonces ya empezamos a quejarnos delante de la presencia del Señor, porque vienen los momentos difíciles, porque no sabemos esperar en el tiempo del Señor, nos quejamos y queremos las cosas ahora y en este momento y las queremos ya. Y entonces viene el tiempo de a veces de amargura, de desolación, de sentirnos solos, y entonces es cuando el Señor nos dice, mira al madero, ahí el Señor nos endulza nuestra vida, confía en mí, dice el Señor, confía en mi sacrificio, yo pagué el precio, yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí vamos, y ahí vamos. Pero muchos de nosotros a veces, como decía cierto pastor en algún lugar, en vez de darle al Señor alabanza, le damos quejabanza. Por todo nos quejamos, por todo estamos, nos sentimos desalentados y a veces parece que el mundo se nos viniera encima. Bendito el nombre del Señor, Baruch Hashem. Pero allí el Señor está también. Cuando hablábamos del verdadero pan del cielo, el Señor nos ha dado el verdadero pan del cielo. Jesús de Nazaret, Rebén Belega, Onay, Yeshua Hamashiach, es el verdadero pan del cielo, es el verdadero maná, es el maná que descendió del cielo, el maná que nos da vida eterna, aquel alimento que sacia nuestra sed, nuestra hambre y sed de justicia, es ese alimento que nosotros debemos comer. El Señor nos ha enseñado que el que no come su carne y bebe su sangre no entrará al reino de los cielos. Amén. Hoy entonces, ahora encontramos entonces que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, el Señor les dio el maná, 40 años comiendo maná y esto, pero, y dice la palabra del Señor, ahí donde vemos que la salvación del Señor es suficiente para nosotros, no necesitamos más que su salvación. Pero ahora vamos. Somos la iglesia, somos la queila del Señor, estamos caminando con el Señor, somos su congregación y vamos en ese camino, vamos caminando con el Señor y ahora empezamos a encontrar que la congregación se pregunta, ¿está Hashem entre nosotros? Y vamos a mirar si Hashem está entre nosotros, si el Señor está en medio de nosotros. Shemot, capítulo 17, versículo 1 al 7. Vamos a tocar versículo por versículo. Comenzaremos con el versículo 1 y así iremos adelantando hasta que lleguemos al versículo 7. Amén, gloria a Dios. Entonces, el primer punto de la palabra del Señor que vamos a tocar hoy, bendito el nombre del Señor. Permíteme un momentico que a veces se nos van las... gloria a Dios. El primer punto que vamos a tocar, versículo 1, dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel partió por el Bemidbar, partió por el desierto de Sin, por sus jornadas, conforme al mandamiento a la misbah de Yahweh, y acamparon en Refidim, y no había mallín para que el pueblo bebiese, no había agua para que el pueblo bebiese. El primer punto es fuentes sin mallín, fuentes sin agua. Ahora bien, dice la palabra del Señor, versículo 1 aquí, que dice que toda la congregación, nos está hablando de una congregación, de una queila, de una iglesia, de un grupo de personas compradas a precio de sangre. Recuerda que el Señor vertió su sangre en la cruz del Calvario, así como el cordero de Pesa es tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos trae libertad del pecado y de la muerte y nos lleva a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora bien,
Es toda la congregación que ha salido en libertad, que salió de Egipto, que salió de Israel, que empieza a caminar por el desierto de Benidbar y está viendo la gloria de Dios, ya tentan al Señor, se quejan por la amargura, se quejan porque las aguas están saladas, se quejan porque no tienen carne para comer, se quejan de que mejor les iba en Egipto y cosas por el estilo. Y ahora ya el Señor ha mostrado su gloria, ya ellos han saciado su sed, ya han endulzado su vida, ya se han alimentado de la carne y de la sangre de Hamashiach, y ahora van por sus jornadas a través del Bemidbar, a través del desierto. Vamos caminando a través del desierto sabiendo que somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra, que no tenemos un lugar permanente en esta tierra. Hay muchos que creen que vinieron aquí para quedarse eternamente. Les tengo una mala noticia: tú no te vas a quedar eternamente aquí en la tierra. Tú llegará el día, el momento en que tú tendrás que partir a la presencia del Señor. Por lo tanto, preparémonos para el encuentro con el Señor. Ahora bien, dice que partieron del desierto del Bemidbar de Sin por sus jornadas, quiere decir, día a día, momento a momento, vamos caminando, esas son nuestras jornadas, vamos caminando y vamos esperando en Yahweh, vamos esperando en Hashem, vamos esperando en el Señor, pero aquí llega un momento en que el pueblo llega y no encuentra agua, no encuentra cómo saciar su sed de Dios. Y eso a veces nos sucede. A veces parece que en la congregación no encontramos agua. ¿Y por qué razón? Porque Cefas o Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 18. Yo voy a leer un poquito lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, 17 al 18, y quizás un poquito antes para poder entender lo que está diciendo aquí Cefas, que está diciendo en su carta. Dice, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Dice, gloria a Dios. Versículo 1, voy a leer así un poquito, dice, pero hubo también falsos nabiín, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Falsos qué? Falsos maestros. Personas que se introducirán en la congregación encubiertamente. Hemos encontrado, bendito sea el nombre del Señor, gracias a Dios por esta pandemia que estamos viviendo, gracias al Señor por el COVID-19, que estos falsos maestros han tenido que cerrar un poquito su boca, han tenido que callar un poco sus bocas, pero son falsos maestros que se han introducido encubiertamente dentro de la congregación del Señor, que han introducido herejías encubiertamente. Se visten de santidad, se visten de apóstoles, se visten de profetas, se visten de, qué sé yo, de, como dice alguien, querubines. Ya son lo máximo que hay sobre la faz de la tierra, la última Coca-Cola del desierto, y ellos son los que son los llamados, son los escogidos, son los que Dios ha llamado para que dirijan al pueblo, pero no sé qué Dios los llamó, porque empiezan a introducir dentro de la congregación herejías encubiertamente, herejías destructoras, herejías que dañan la fe, la emuná del pueblo de Dios, de la congregación. Y dice que aún negarán al Señor que les rescató.
A veces, ¿cómo negarlo? ¿Cómo podemos negar? ¿Cómo puede un hombre, un maestro, estos falsos maestros, negar al Señor? ¿Cómo podrán negar a Adonai? ¿Cómo podrán decir que el Señor no lo salvó? Eso no lo dicen abiertamente. Acuérdate que están diciendo que están introduciendo dentro de la congregación herejías destructivas. Pero cuando dicen negarán, ellos abiertamente no dicen que el Señor no es Dios. Ellos abiertamente no dicen que Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, no es el Salvador del mundo, no es el Cristo, no es el Mesías. Ellos predican supuestamente en sus congregaciones este tipo de ponen a Jesús o a Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach como allí como podríamos decir, bendito el nombre del Señor. En este momento yo creo que tú estás escuchando una alarma, un sonido. Voy a parar un poquito. Estamos en este momento, cada vez que tú escuches este sonido de alarma, es un rocket que está cayendo o que están tirando, lanzando sobre la tierra de Israel. Recuerda que en este momento Israel está bajo ataque. O sea, que cuando escuches este sonido, cada vez que empiece a sonar, va a ser un misil que está volando sobre la tierra de Israel, que está siendo atacada en este momento. Amén, gloria a Dios, para que lo tengamos presente y estemos orando por Israel. Entonces vienen estos enemigos de la congregación y se visten de apóstoles, se visten de profetas, se visten de maestros y empiezan a introducir encubiertamente herejías. Y hay algo interesante para que nosotros podamos más o menos entenderlo, es que a pesar de que aparentemente están predicando al Señor, están predicando el Evangelio, por regla general, ellos son el centro de la predicación. Normalmente están hablando del Señor, pero ellos están hablando de sí mismos, de cómo el Señor los está apoyando a ellos, cómo ellos son los siervos del Señor, cómo el Señor me mira, cómo el Señor me dice, cómo el Señor me usa, cómo el Señor, y es más que el Señor, es el ego que ellos tienen en su corazón, predicando un mensaje mentiroso, un mensaje de supuesta prosperidad, un mensaje de que tú eres hijo del rey de reyes y tienes derecho a pedirlo todo, un mensaje donde te están pidiendo y sacándote todo lo que puedes. Son fuentes sin agua, fuentes sin allí. Mira lo que dice, sigue diciendo allí Cefas en su segunda carta, capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice, estos que introducen encubiertamente herejías, que son falsos maestros, son nubes. Estos son fuentes sin agua. Fuentes sin agua no sacian la sed. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando, escucha bien esto, palabras infladas, ¿cierto? Llenas de levadura. Allí esa arrogancia, esa prepotencia que estos personajes suelen tener. Entonces, dice, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Una iglesia que quizás, una querida que quizás en un momento, cuando tú entraste allí, llegaste buscando de la presencia del Señor, llegaste allí buscando, huyendo del error, y cuando llegas huyendo del error, que verdaderamente estás huyendo del error, que estás procurando buscar al Señor, porque el error es cuando tú no estás con el Señor, vienes y entonces te encuentras con estas nubes sin agua que te prometen el cielo y la tierra, casa, carro y beca, que te prometen la prosperidad, que cuando tú llegas, ellos son el centro de la congregación, ellos son los reyes de la congregación, como alguno decía, Dios no hará nada en mi iglesia sin pedirme a mí permiso primero. Eso es una blasfemia
blasfemia, eso es una herejía encubierta, como otros que dicen que la gloria de Dios es como una ramera, eso es una blasfemia, eso es una herejía encubierta y cosas por el estilo. Y cuando ellos son el centro, entonces nosotros podemos entender que son fuentes sin agua. Allí en la congregación encontramos, por eso el Señor nos dice, hijitos, probar los espíritus para ver si son de Dios, si son de Elohim. Amén. Entonces, número 1, fuentes sin agua. No encontraron, no había agua para que el pueblo bebiese. Llegaron sedientes, llegaron buscando al Señor, llegaron buscando la gloria al Señor y encontraron que esas fuentes no tenían agua, que eran fuentes sin agua. El punto número 2, pidiendo incorrectamente. Ahí vamos con esa teología de la prosperidad, esas herejías que han estado entrando. Dice aquí, versículo 2. Y altercó el pueblo con Moshe y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Amén. ¿Qué pasó? Encontramos que llegamos a la congregación huyendo del error y nos encontramos con fuentes sin agua. Y cuando vemos que nos prometen todas las cosas de este mundo y del venidero y nos prometen las mejores cosas y no lo recibimos, nos sacaron todo lo que teníamos, nos pidieron todo lo que nos teníamos, nos dijeron que hiciéramos a Dios promesa, nos pidieron que diéramos primicias, nos pidieron que sembráramos, nos pidieron que hiciéramos pacto y nosotros vamos, damos promesas, damos primicias, hacemos pactos, pagamos aquí, pagamos allá y resulta que no recibimos nada. ¿Y a quién es a quien nosotros nos vamos a quejar? ¿Al mono de la pila? No nos vamos a quejar al mono de la pila, porque el mono de la pila no nos va a dar la respuesta. Vamos directamente a quejarnos delante del Señor. Señor, tú nos prometiste casa, carro y beca. Tú nos prometiste que todo lo que pidiéramos nos lo darías. Tú nos prometiste que si nosotros sembrábamos $1,000, tú nos darías 10,000. Pero ¿quién lo prometió? ¿Quién lo prometió? ¿El Señor? El Señor no. El Señor no te prometió a ti eso. Entonces vamos y altercamos con el Señor. Y le pedimos incorrectamente. Vamos y lo cuestionamos. Señor, ¿por qué no? Si yo te pedí, ¿por qué no me das? Si yo soy hijo tuyo, yo soy hijo del Rey de Reyes. Y entonces cuestionamos la autoridad del Señor. ¿Por qué razón? Por causa de los falsos maestros. Por causa de los que introdujeron encubiertamente herejías a la congregación, por causa de las fuentes sin agua, por causa de esas nubes empujadas por el viento, por causa de esas personas que nos hablan palabras infladas y vanas. Y entonces, en vez de quejarnos contra ellos, en vez de darnos cuenta que estamos en un lugar equivocado, entonces cuestionamos al Señor. ¿Y qué dice el Señor en su palabra allí en el libro de Santiago o Jacob, capítulo 4, versículo 3, libro de Santiago o la carta de Santiago dice de la siguiente manera: pedís y no recibís. ¿Por qué razón? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es que fuimos escapando del error y llegamos a un lugar donde había más error. Salimos escapando del error y llegamos a un lugar donde nos prometieron el cielo y la tierra, todas las cosas habidas y por haber. Y como no las recibimos, pedíamos porque nos enseñaron que pidamos lo mejor. El Señor decía por ahí un predicador, no es chatarrero, no le pidas al Señor un carro de hace de 10 años, pide al Señor un último modelo, embarázate de la visión, pide, ¿qué quieres? Un BMW, pide un BMW, ¿quieres un Mercedes-Benz? Pides un Mercedes-Benz, ¿quieres un Jaguar? Pide un Jaguar. Y entonces le pido al Señor no por mi necesidad, no para poder satisfacer mi necesidad, sino para gastar
estar en mis deleites. Y entonces, por esa razón, como estoy primero cuestionando al Señor, le he estado pidiendo incorrectamente, le he estado pidiendo lo que me enseñaron a pedir, entonces no lo recibo. ¿Y por qué razón no lo recibo? Porque pedí incorrectamente. Porque llegué a un lugar que se predicaba una doctrina extraña, porque llegué a un lugar donde había unas fuentes sin aguas, falsos maestros que introdujeron encubiertamente herejías a la congregación. Nubes empujadas por el viento, por la tormenta, que nos engañaron con palabras infladas. Palabras infladas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el punto número 2 es pidiendo incorrectamente. Número 1, tenemos que tener cuidado dónde estamos. Estamos en una congregación donde no hay agua, fuentes sin agua, donde hay falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles que se predican a sí mismos y nos enseñan a nosotros una palabra totalmente tergiversada. Recuerda, probar los espíritus. Número 2, ¿estamos pidiendo correctamente o estamos pidiendo incorrectamente? Estamos hablándole a la iglesia. Escúchame bien esto. Esto es para la iglesia. Esto no es para el converso. Ahora, si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a Rebe Melech, a Adonai Yeshua HaMashiach, estás escuchando este mensaje, entonces quiero que escuches atentamente. Quizás al escuchar la palabra, tu corazón pueda cambiar, porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, la emuná viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, punto 2, pidiendo incorrectamente. Vamos aquí. El punto número 3. ¿Por qué nos hiciste subir? ¿Por qué nos hiciste subir? ¿Qué vamos? ¿Para dónde vamos? Hacia arriba. Vamos hacia la presencia del Altísimo. Vamos hacia la presencia de Hashem, del Dios Todopoderoso. Hacia allá vamos. Esa es la promesa. Salimos de Egipto. Salimos de Misraín. Salimos del mundo. Fuimos liberados del enemigo. Y ahora vamos subiendo a recibir la promesa. ¿Por qué nos hiciste subir? ¿No es una pregunta? Dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moshe y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y nuestros ganados? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué nos sacaste del mundo? ¿Por qué nos prometiste libertad? ¿Por qué nos prometiste la libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es la razón por la cual tú nos prometes libertad y ahora tenemos sed? ¿Por qué nos llevas por el desierto? ¿Para matarnos? ¿Para matarnos? Cuestionamos al Señor. Cuestionamos la gloria de Dios. Cuestionamos el poder de Dios, cuestionamos la autoridad de Dios y los designios del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, es que hay que amarlo. Dice, esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Es ya amarlo, es amarlo. Si tú amas al Señor, todas las cosas obran para bien. Ahora, empezamos a preguntarle al Señor, ¿por qué nos hiciste subir? ¿Cuál es la razón? ¿Matarnos a nosotros de sed? No lo creo. Él es la fuente de agua de vida. Esto lo vamos a ir viendo. Él es el que nos da vida. Ahora bien, ¿para qué? Y dice la palabra del Señor, ¿para qué me sacó el Señor de Egipto? ¿Para matarme de sed a mí y a mis hijos y a mis ganados? ¿Para que hacernos morir en el desierto? Dice el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículo 39 y 40. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte, a la presencia de Hashem, a la presencia del Señor.
al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. El Señor nos saca de Egipto y nos lleva a la presencia del Abacados, nos hace subir, estamos subiendo, porque ahí llega, ¿qué? ¿Por qué no hiciste subir? O sea que el pueblo iba por el desierto con una nube gloriosa, la cabot de Hashem, la gloria de Dios estaba sobre ellos, allí los estaba cubriendo, el poder de Dios cubriéndolos y ellos todavía no lo entendían, creían que eso no sabían, no podían entender que era la gloria de Dios, ellos no podían verla más allá de sus propios ojos, llevaban la columna de fuego en la noche y ahora le venimos a decir al Señor cuando vemos la gloria de Dios, cuando vemos la protección de Dios, cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos que el Señor está con nosotros, le decimos, ¿por qué nos hiciste subir? Y dice la palabra del Señor, versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, a la presencia de Hashem, les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la razón? Orar, hablar con Hashem. Esa es la bendición más grande que puede tener un creyente. Nosotros, dice la Biblia, el que se acerca a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. El Señor tiene un premio para tu vida. El Señor tiene un premio para mi vida. El Señor tiene una bendición especial para nosotros, pero nosotros debemos buscarla en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y el Señor nos dice, yo los he traído aquí para que hablen con el Padre, para que hablen con el Abacados, para que se comuniquen con Él, para que ustedes le hablen y le lleven sus necesidades, sus angustias. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Vamos a Él. Y el Señor me dice, ora, para que no entres en tentación. ¿Por qué nos hace subir? Para que seamos vencedores. Porque en Cristo, en Hamashiach, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos subiendo, vamos subiendo. La cuesta no es fácil, la subida no es fácil. Mejor si tú no eres un luchador, un vencedor, quédate en Egipto. Porque ninguno que pone su mano en el arado y vuelve su mirada hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces, vamos subiendo. Amén. Entonces subimos para buscar la presencia de la presencia del Señor. Punto número 4. Clama. Clama en el día de conflicto. Clama en el día de conflicto. Dice la palabra del Señor aquí, versículo 4 de Shemot 17 o Éxodo 17. Entonces clamó Moshe a Yahweh diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Bueno, al Señor Jesús no lo apedrearon, pero sí lo crucificaron. Pero a él lo crucificaron no por él. La Biblia dice en el libro de Daniel que el Mesías, que Hamashiach sería muerto, mas no por sí, no por su pecado, porque Hamashiach no tenía pecado, el Cristo no tenía pecado, Jesús de Nazaret, Rebemele Gaonai Yeshua Hamashiach, no tenía pecado. Él murió por nuestros pecados, fue sacrificado por nosotros, para que nosotros en él tuviéramos vida y vida eterna. A él nadie le quitó la vida como muchos creen. Él la entregó porque él tenía poder para darla y tenía poder para volverla a tomar. La entregó de una manera muy voluntaria. Sabía lo que tenía que pasar, pero venció la muerte con poder. Dice, Moshe clamó. Moshe clamó. ¿A quién? A Adonai, a Hashem, a Yahweh. Dice, entonces clamó Moshe a Hashem, a Yahweh, al Señor, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué haré con este pueblo? Y luego el Señor nos está diciendo que nosotros en el momento, mira, Moshe estaba en conflicto.
Moshe llevaba un pueblo de 3 millones de personas por el desierto, por el Bemidbar. Los estaba llevando hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel. No era él estaba dirigiendo, haciendo la voluntad de Hashem. Estaba llevándolos por el desierto, pero la gloria del Señor iba sobre ellos y no lo entendían. Él estaba allí, él era el responsable. Pero él sabía que en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, en el momento en que el pueblo se había levantado contra él, en el momento que vinieron las adversidades, él podía clamar. Acuérdate esto, el pueblo de Israel en este momento está pasando adversidades, más de las que tú estás pasando por causa de la pandemia. Pero recuerda que así como Israel clama, nosotros también debemos clamar. Dice Shaul o el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, la que irá Filipo, dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Hashem en toda tefilá, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos. En el momento de la angustia, en el momento del conflicto, en el momento del problema, en el momento de la persecución, en el momento en que mi vida está en peligro de muerte, yo puedo saber que Dios está conmigo, que su vara y su callado me infundirán aliento, que Él me guiará aún por senda, aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Es en Él. Por nada estéis afanosos. Y cuando dice la Biblia por nada, es por nada. Y dice, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, que podemos pedir, lógico que podemos pedir. Debemos pedir. Podemos pedir bien. Vuestras peticiones delante de Dios, de Hashem. En toda oración, o sea, en toda oración que yo haga, en toda oración que tú hagas, en toda oración que nosotros hagamos, deben ser conocidas nuestras peticiones. Dios conoce nuestra necesidad, pero Dios quiere que nosotros le mostremos que Él sea nuestro refugio, que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia para llevar nuestras peticiones con toda oración y ruego. En toda oración y ruego, en toda oración y ruego con acción de gracias. Darle gracias a Dios por todo. Es que darle gracias a Dios porque cuando estamos bien es fácil. Gracias a Dios, darle gracias a Elohim, a Hashem, cuando todo nos sale bien es fácil. Lo difícil es darle gracias a Dios cuando las cosas no nos van tan bien como nosotros queremos. Hay que darle gracias a Dios siempre, en las buenas y en las malas, sabiendo que cuando las cosas se nos ponen difíciles, Dios tiene un propósito y va a tornar la dificultad en bien. Todas las cosas obran para bien. Recuerda lo que dice la palabra del Señor a los que aman al Señor. Punto número 5. Entonces clama en el día de conflicto. Y punto número 5, la respuesta viene de H. La respuesta viene de Dios. Y Yahweh dijo a Moshe: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Aquí vemos, pues, la vara con que golpeaste el río. Aquí no me dice la vara con que golpeaste el mar. Aquí no me dice la vara con que hiciste aquello o lo otro. ¿Con que golpeaste el río? ¿Cuál río? Quizás el río de Egipto cuando se convirtió en sangre. Dice, ¿qué dice? Y Yahweh dijo a Moshe, ¿qué hizo Moshe? Clamó.
Moshe le clamó a Hashem, Señor, ayúdanos. Mira, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? ¿Qué voy a hacer con esta congregación? ¿Qué voy a hacer yo, Señor, Dios Todopoderoso, lo que es nuestro? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor le dio la respuesta. Cuando tú vienes al Señor, el Señor te da la respuesta y el Señor te va a decir claramente lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo? A través de su palabra. Él siempre usará su palabra para responderte. Aquí a Moshe le respondió con su palabra. Pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, Yohanan 16, 23, 24? El Señor dice de la siguiente manera. Aquí está dando la respuesta al Señor, a Hashem, a Mashiach. A Mashiach está dando la respuesta. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Qué día? Te lo dejo a ti. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre, al Abacadosh, en mi Shen, en mi nombre, os lo dará. En aquel día, cuando vayamos a su presencia, cuando lleguemos allí, no tendremos que preguntarle nada. Pero que todo lo que pidamos al Padre, en el nombre, en el Shem de Hamashiach, en el nombre de Cristo, Él lo dará. Si es que pedimos conforme a la voluntad del Padre. Él no te va a dar algo que a ti no te conviene. Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yohanan 16, 23, 24. Juan 16, 23, 24. El Señor Jesús, Rebbe Melega, Onaya, Yeshua HaMashiach, te dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Pero de cierto te digo, ciertamente, que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo dará. El Padre te dará conforme a tu necesidad, conforme a tus peticiones, conforme a que cuando tú llevas tus peticiones en oración, en toda oración, en ruego y en acción de gracias. Esa es la forma. Oración, ruego y acción de gracias. Ser agradecido al Señor, agradecerle al Señor de antemano por la respuesta que viene en el camino. Amén. Entonces la respuesta viene de H. Punto 6, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Se me fue aquí la... Bendito el nombre del Señor. El punto 6, el sacrificio de Hamashiach nos llena de su Ruach HaKodesh. El sacrificio de Cristo nos llena de su Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. He aquí, versículo 6 de Shemot 17. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Shaul dice que el pueblo de Israel bebía de la roca que los seguía y esa roca era Cristo. Dice aquí, primera carta de Pablo a los Corintios, dice, y todos bebieron la, 10:4, primera Corintios 10:4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, Hamashiach. Ahora bien, aquí el Señor le dice a Moshe, golpea la roca. Dice, y verá el pueblo, Moshe lo hizo así en presencia, dice, golpearás la peña, golpearás la roca para que salga agua de ella. Esa era la intención del Señor, golpearás la roca. Nos habla del sacrificio de Hamashiach que fue sacrificado por nosotros una sola vez y para siempre. Ya no hay más necesidad de sacrificios, no hay necesidad de holocaustos, no hay necesidad de nada más. Estos sacrificios, estos holocaustos ya no son necesarios. Cuando venga y que ya viene, el día viene y el día es, cuando ellos empezarán a ofrecer otra vez sacrificios, será porque ya Hamashiach estará de regreso sobre la tierra. Yohanan 7:37-39. Juan 7:37-39 dice de la siguiente manera.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A quién? ¿Al pastor? No. ¿A quién? ¿Al falso profeta? No. ¿A quién? ¿Al falso apóstol? Tampoco. ¿Al falso predicador? Menos. ¿Al falso maestro? De ninguna manera. A Hamashiach, a Cristo. Venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la escritura, no como dice el pastor, no como dice el falso profeta, no como dice el falso apóstol, no como dice el falso maestro, como dice la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu, la Ruach HaKodesh, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque Jesús, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, aún no había sido glorificado, o no había sido glorificado aún. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto decía de el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, que vendría sobre los que creyesen, que habrían de recibir los que creyesen. No puede haber el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh no viene sobre los que no creen en Hamashiach. Si tú no crees en Hamashiach, no creas que la Ruach HaKodesh va a venir sobre ti. Si tú no crees en Cristo, no creas que el Espíritu Santo va a venir sobre ti. El Espíritu Santo viene sobre ti cuando tú has creído y sacia tu sed de Dios, tu sed de Elohim. Amén. Entonces, el sacrificio de Hamashiach, el sacrificio de Cristo nos llena de su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos ya para terminar. El versículo 7 dice: Mashá y Meribá. Mashá y Meribá. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meribá, que significa prueba y pleito. Por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh, a Shem, diciendo: ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Ahí comenzamos. ¿Está Yahweh entre nosotros o no? Entonces, aquí dice que le puso por nombre a aquel lugar Mashá, prueba, porque allí el Señor los probó, el Señor les dio mandamientos, los probó. Y luego dice, y Meribá, porque allí ellos contendieron con el Señor. Cuidado con contender con el Señor. El Señor nos prueba. El Señor te quiere probar. El Señor te pasa por Mashá, por prueba. Pero no contiendas con el Señor. Mira lo que termino diciendo con lo que dice Jacob 4, 1 y 4. Lo que dice Santiago 4, versículo 1 y versículo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hablándole a la iglesia, a la querida. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera, pues, que se complazca en las cosas de este mundo, que sea amigo de las cosas de este mundo, se está constituyendo enemigo de Dios. Porque nosotros, mi amado hermano, bendito el nombre del Señor, oremos por Israel, está siendo atacada en este momento. Está haciendo hay misiles que están cayendo sobre Israel. El Señor tenga misericordia de Israel. Amén. El Señor, recuerda que el Señor dice: están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cada vez, recuerda, cada vez que suena esta alarma, es un misil volando sobre la tierra de Israel. El Señor guarde a Israel. Amén, gloria a Dios. Ahora mi pregunta, mi amado hermano, es: ¿está Dios entre nosotros? ¿Estamos nosotros en un lugar, en el lugar equivocado, en un lugar donde no hay agua, donde hay solamente nubes sin agua, donde hay maestros que se han infiltrado herejías encubiertamente,
y hablan palabras infladas, donde ellos son el centro de la predicación y donde están enseñando una doctrina totalmente contraria a la palabra, con textos sacados del contexto. Estamos nosotros en el lugar que el Señor ha puesto, estamos pidiendo correctamente, estamos pidiendo al Señor conforme a su voluntad, o estamos haciéndolo conforme a la nuestra. Estamos conscientes por qué subimos a la presencia del Señor, a qué vamos a su presencia, a clamar en el día del conflicto, saber que Hachén nos da la respuesta y poder entender que la respuesta viene del Señor, es el que tiene la respuesta para nosotros. ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? Gloria al nombre del Señor. De esta manera, yo quiero decirte, si tú no has entendido la palabra del Señor, no lo has buscado correctamente, este es el tiempo de buscar del Señor, de llamarle en tanto que está cercano, dice la palabra del Señor, que deje el hombre impío su camino y se vuelva a Hashem, el cual tendrá de misericordia y será tu perdón. Si tú no has entregado tu vida al Señor, o quizás te estás encontrando que en tu congregación no se está predicando la palabra del Señor, necesitas escudriñarte, necesitas probar los espíritus y buscar tus ojos a un lugar donde se predique la palabra del Señor. Y si aún no le has entregado tu vida al Señor, ese es el momento en que tú le puedes entregar tu vida al Señor y pedirle que entre en tu corazón, que cambie tu vida, manera de vivir y haga aquí una nueva criatura. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento. Que le invite al Señor que entre en tu corazón y que haga aquí una nueva criatura. Que el Señor en este momento esté guardando al pueblo de Israel, que el Señor bendiga al pueblo de Israel, que el Señor proteja al pueblo de Israel. Vamos a orar. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, solamente tienes que decir en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, limpia mis rebeliones, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, de Melech, Adonai, Yeshua, Mashiach, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor ya está en tu corazón, que Él ha cambiado tu vida, el hecho de ti una nueva criatura. Solamente 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar. Es número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios, habla con Dios como se habla con un amigo, llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus triunfos, tus derrotas, y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para dar una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra del Señor a partir del Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregar, un lugar donde se predique el mensaje, el Evangelio del Reino del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su Santa Palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu tiempo de una palabra eficaz. Vamos a terminar dándole gracias al Señor. Yo voy a estar orando por Israel y terminamos este tiempo de meditación de la palabra. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has guardado con toda protección, Señor. Dios mío, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu luz y tu verdad. Queremos, Señor, dejar delante de tu presencia al pueblo de Israel, Señor. En este momento, Señor, el adversario, el enemigo, Señor, lo está atacando.
ha querido, Señor, quiere destruir, le quiere sembrar zozobra en el corazón de tus hijos, Padre. Por lo pronto, Señor, queremos pedirte, Santo de Israel, que bendigas, guardes y protejas, Señor, al pueblo que tú escogiste como heredad tuya, Señor. Por tu iglesia, Señor, tu querida alrededor del mundo, te pedimos, bendícela, guárdala, protégela, Señor, allí en Israel también, Señor, en los países musulmanes, en los países comunistas, Señor, en los países democráticos, guárdalos, protege tu iglesia, tu querida, Señor, comprada a precio de sangre, y tu pueblo Israel en la diáspora sea guardado, protegido por tu poder y tu gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Padre, porque tú eres el reino, tú y la gloria para siempre, tú alababa a dos en el bendito Shem de Rebé Melech, Adonai Yeshua Mashiach. Amén, amados hermanos, el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo arejeja Adonai bismereja, y era Adonai para beleja vijuneja, y Adonai para beleja villachem de Hachalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hachem. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado. Shalom, acá y bendiciones. Que tengan un hermoso y bendecido día en la presencia del Señor.